Bueno, una cuestión fundamental que abordamos en el aula es la atención a la diversidad. Como hemos estado viendo en las ponencias anteriores, bueno, pues los genes y la biología intrínseca de nuestros alumnos pues determinan un poco sus capacidades cognitivas y sus habilidades mentales. Y sabemos que la función de la educación debe ser sacar el máximo partido de esas potencialidades de nuestro alumnado. Pero también hemos estado viendo que el cerebro es un órgano en constante construcción y reconstrucción, ¿no?, por su plasticidad, y que la educación modifica esas conexiones sinápticas del cerebro. Entonces, como decía ayer el doctor Tirapu, pues el aprendizaje determina también la genética, de ahí la importancia de nuestra labor como docentes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Mira, si tenemos con muy pocos ingredientes que tengamos, podemos hacer una receta buenísima, espectacular. Y podemos tener un montón de ingredientes y que la receta nos salga fatal, no nos valga para nada. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar es, con esos ingredientes de nuestro alumnado, hacer la mejor receta posible. Pero hay una cosa muy importante, y es que debemos dotarle a nuestro alumnado de los instrumentos necesarios para poder hacer esa receta. Porque si yo, por ejemplo, les doy a todos una tostadora, el que tenga pan me va a hacer unas tostadas muy ricas. O incluso el que tenga pescado o carne puede intentar meterlo y a lo mejor le salga algo. Pero el que tenga huevos o el que tenga una coliflor no va a hacer absolutamente nada. Entonces, debemos entender que cada cerebro es único, es irrepetible, y entonces la educación debe ser personalizada e individualizada. Debemos dar respuesta a las necesidades y a los intereses de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. ¿Y qué hacemos nosotros para eso en la clase? Bueno, pues la estrategia que utilizamos son los espacios de aprendizaje. Mirad, entendemos que la escuela debe ser compensadora de desigualdades. Desgraciadamente, no todos los niños tienen las mismas vivencias en su casa y nos encontramos a niños y a niñas que vienen al aula pues con muchos problemas y nosotros estamos ahí pues para darle el apoyo que no encuentran en su familia, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante que el aula tenga distintos espacios donde los niños, en función de sus intereses, de lo que necesiten ese día, puedan asistir libremente a una o a otras. Por ejemplo, en el Rincón de Lobato teníamos el espacio del diálogo, que es la asamblea, el espacio de arte, donde libremente pueden recrear o crear cuadros, el espacio de lectura y escritura, la zona de oscuridad, donde los niños pueden experimentar un poco con la luz, o el espacio del teatro, con Joaquín Lobato la verdad que resultó muy interesante. Y como decía antes Rocío, nosotros los espacios también nos sirven un poco para evaluar los proyectos, porque vemos cuando un proyecto funciona, los niños en esos espacios de juego libre lo que hacen es jugar al proyecto, es decir, pues imitar cosas que hacía Lobato, o si, por ejemplo, estamos trabajando África, hacer danza africana en el juego simbólico, es decir, recrean el proyecto en su juego libre. Cuando el proyecto deja de tener interés para ellos, juegan otra cosa. Entonces, nos permite también un poco ver por dónde va el proyecto. Y luego, lo que hacemos también es que, como las clases, pues el espacio del aula es limitado, pues lo que hacemos es que en lugar de tener, por ejemplo, Laura y yo estamos en el nivel de 4 años, ¿no? Pues en lugar de tener yo todos los espacios en mi clase y ella todos los espacios en la suya, pues lo tenemos dividido, que por ejemplo yo en mi clase tengo el rincón del teatro, el juego simbólico, el rincón de arte y el rincón de la oscuridad. Y en su clase, pues tenemos el rincón de la naturaleza, las construcciones, la biblioteca. Y los niños en ese momento de juego libre pueden acudir a una clase o a otra libremente. Luego, como hemos estado viendo durante todo este tiempo, la memoria y el aprendizaje constituyen dos momentos indisolubles, ¿no? Y cuanto más trabajamos un contenido, pues mejor se retiene la memoria. Pero eso no quiere decir que lo tengamos que hacer de forma aburrida, mecánica, siempre lo mismo, sino que debemos trabajar la metacognición, dándole a nuestro alumnado recursos para que ellos sean capaces de registrar su propio proceso de aprendizaje, ¿no? De una manera creativa, pudiendo reflexionar sobre ese proceso de aprendizaje y, sobre todo, compartir los conocimientos que está adquiriendo con el resto de la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, hacemos las book al final del proyecto o... Bueno, el Labbook es una especie de libro de solapa, donde los niños van desplegando solapas, las solapas las van haciendo ellos, van construyendo su aprendizaje, ¿no? Y luego tenemos también el
el portfolio lo construyen a lo largo de todo el proyecto, ellos van incorporando a su carpeta los aprendizajes que van llevando a cabo y luego tenemos también los mapas mentales. Los mapas mentales los hacemos a través de dibujos, sobre todo porque son pequeños y no saben escribir, o a lo mejor a veces también hemos utilizado alguna aplicación como Mendodo. Luego, otra cosa interesante también que trabajamos son las exposiciones. En este caso, en este proyecto no hubo, pero solemos, siempre que tenemos algún proyecto de arte, bueno, o algo interesante que trabajar, lo que hacemos es intentar hacer exposiciones donde los niños puedan explicar y mostrar lo que han hecho durante todo el proyecto. Bueno, ya vamos a terminar. Queríamos terminar diciendo que estamos convencidas de que la neuroeducación ya ha cambiado la educación, porque no es un fenómeno pasajero, y sobre todo los docentes tenemos que saber que no podemos ignorar el funcionamiento del cerebro para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos queda todavía por delante un montón de preguntas que resolver, pero tenemos lo principal, que es mucha motivación para dar respuesta a esas preguntas, porque creemos que la educación es una tarea compartida que debemos y podemos mejorar entre todas y todas. Muchas gracias.